Saludo para todos, bienvenidos a esta planeación semanal que es originalmente los días domingos, pero hoy tras el feriado de Martin Luther King, quien debe estar revolcándose en su tumba porque hoy los políticos utilizan sus frases, pero pocos lo aplican. ¿Cómo se atreve un político a soñar, a pronunciar el tan famoso I have a dream, yo tengo un sueño y que esté pasando lo que esté pasando en Estados Unidos y bueno, ahora en el mundo, ¿no? Vamos a arrancar con esta planeación, desempeño de los índices, S&P 500 1.4% en lo que va a correr del año, Nasdaq 1.2%, el Dow Jones 2.7% y el Russell 8%. Recuerden la estadística del Russell, ¿cuándo se desempeña mejor el Russell que el S&P 500? No sé si la recuerdan, hace algunas semanas se las mostré. Y curiosamente, los mejores desempeños es cuando el S&P 500 pues no le va tan bien, o en los mercados que son difíciles, rotación de mercado. Y esto patrocinado por Sigma Trade, donde puede hacer trading sin comisiones en ETFs, en acciones, en opciones sobre ETFs, sobre acciones por $10 al mes ilimitadamente. Saludos a todos y bienvenidos a esta planeación semanal. Y estamos viendo cómo los futuros desde la noche del domingo enrojecida, pero absolutamente enrojecidos, y no se les extrañe que el día de mañana de un solo tajo pueda ponerse el año en negativo, los cuatro índices están en positivo, pero pueda ponerse el año en negativo, especialmente el S&P 500 y el Nasdaq, pues las tensiones están fuertes. Me he cuestionado, ustedes de pronto habrán escuchado que me gusta mucho la historia y empiezo a ver todas esas similitudes, ¿no? Si estamos ante un giro histórico similar a 1939, bueno, a los años 30 en Europa y, bueno, la Gran Depresión en Estados Unidos que terminó contagiando al mundo y que, por supuesto, ya sabemos en qué terminó con la Segunda Guerra Mundial, porque es un momento en que la comunidad internacional está observando con mucha, pero mucha preocupación esa serie de eventos, amenazas, cruces de palabras, que no solamente están moviendo el tablero geopolítico, sino que también están, de alguna manera, tensando las reglas y las normas que sostienen el sistema global desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo me pregunto, ¿realmente es esto lo que estamos viviendo? O sea, el mundo no ha aprendido absolutamente nada. Y yo digo, señoras y señores, de verdad que no bastaron dos guerras, no bastaron 45 años de Guerra Fría, no bastaron la cantidad de muertos que han dejado a su paso, la cantidad de personas que lucharon por tener libertades y que hoy estemos ante la misma incertidumbre. Y bueno, esta sesión de planeación hace que nos reunamos en un momento que simplemente no es otro capítulo, ¿no? No es otra planeación más, no es un ruidito de un niño caprichoso en la agenda internacional, no. Esto tampoco es una crisis diplomática aislada, no es una discusión comercial más, no es una diferencia ideológica, porque es que aquí hemos llegado a un punto en donde creemos que los que piensen distinto a mí son malos y los que yo soy el bueno, no. Esto es más grave, de verdad nos encontramos quizás sin darnos cuenta del todo ante uno de los puntos de inflexión que la historia suele marcar, siempre es con sangre, con crisis económicas, con quiebres institucionales y con guerras. Y la historia, cuando se le estudia con rigor, de verdad, enseña algo incómodo, que los grandes colapsos no llegan de un día para otro, se construyen lentamente, hay cosas que logran normalizarse, los insultos ahora son normales. Odiarnos es normal, todo se justifica, se votan, y los comités de aplausos no hacen sino hasta lo que es evidente que está mal, lo aplauden, y cuando finalmente estallan, la mayoría dice, es que esto nadie lo vio venir, pero siempre estuvo ahí. Y yo entiendo porque durante la historia, cuando se eligen este tipo de personajes, como Hitler, como Mussolini, como Stalin, obedecen también al cansancio del pueblo, que es el verdadero combustible del autoritarismo. Y para entender muchas veces lo que está pasando hoy en el 2026, deberíamos retroceder 90 años atrás, o casi 100 años, un siglo atrás, a esa Europa de los años 30, que venía después de la Primera Guerra Mundial.
una guerra mal terminada, de la peor forma posible, eh, en donde lo que hicieron fue aniquilar a un país que después terminó convirtiendo ese, de alguna manera, la forma en que trapearon con ese país, la forma en que trapearon con su dignidad, terminó sepultando la dignidad de ese país y hablo específicamente de Alemania. Y, o sea, sin Primera Guerra Mundial no hay Segunda Guerra Mundial, por una sencilla razón, porque es que la Segunda Guerra Mundial es la consecuencia de la primera. Y nos dio una tregua mal hecha, porque Alemania estaba humillada hasta los cojones por el Tratado de Versalles, Italia se sentía traicionada por sus aliados, Rusia había sido devastada por la guerra civil y por la revolución, los intentos de revolución, el régimen zarista, que también el pueblo de alguna manera se cansó, digamos que ah, termina uno por decir, la culpa termina siendo de los mismos gobernantes anteriores o las mismas intransigencias o el mismo estado de relax que muchas veces no cubriendo las necesidades del pueblo. Y termina pues en los años 20 después de la Primera Guerra Mundial, un periodo de expansión económica, termina con la Gran Depresión de 1929, en donde millones de personas perdieron sus ahorros, millones de personas perdieron sus empleos, millones perdieron incluso la fe en la democracia, ¿no? Y el pueblo estaba cansado, cansado de promesas incumplidas, cansado de esa humillación en Alemania, en Europa Central. Alemania, lo más triste de todo es que terminó pagando los platos rotos de un desastre que armaron otros, ¿no? Y bueno, se pierde la fe en todo eso, en lo más básico de lo que digo yo que por tanto tiempo intentaron construir, pues se entiende uno que ese cansancio termina transformando y termina derivándose en otra cosa, ¿no? Se cansa el pueblo también de las instituciones que parecían es proteger a unos pocos y no al ciudadano común. Y ese cansancio es el típico caldo de cultivo perfecto para cuando aparecen esos salvadores, que dicen que vienen aquí a arreglar las cosas, que van a volver a hacer las cosas bien nuevamente, eh, pero no para los estadistas. Es para los mesías, los que se creen, los que son los enviados de Dios, ¿no? Para los hombres fuertes. Alemania esa misma impotencia lo que hace es empezar a buscar culpables, ¿no? Porque en la Alemania de los años 30 la democracia de esa República de Weimar era muy frágil, ¿no? Tenía elecciones, parlamento, tribunales, pero no tenía legitimidad social. Yo los invito a que escuchen un podcast, me encanta, es de una historiadora colombiana que se llama Diana Uribe. Está buenísimo, ella tiene una serie sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Cuando estén en sus vehículos, escuchen, además de escuchar Opción Sigma, nútranse en la historia. Hay otro historiador que me gusta, es un mexicano que se llama Juan Miguel Zuzunaga. No estoy seguro si el apellido es Zuzunaga, si alguien me puede de repente em, corregir Zuzunaga, bueno, algún mexicano sabrá de quién le estoy hablando. Escuchen un poco cómo cuentan esas narraciones. Zunzunegui, gracias. Zunzunegui, gracias. Sí, es él. Buenísimo, de verdad, lo cuentan de una forma súper entretenida, en donde a veces pensamos que tener democracia es tener el acceso al voto, ¿no? Realmente vean lo que ha ocurrido en países hermanos como Venezuela, ¿no? Y el pueblo, Venezuela también es el perfecto ejemplo de ello. El cansancio de un pueblo termina eligiendo el que creen que va a ser su salvador y lo que pasa es que termina sepultándolos. El pueblo ve al Estado como un aparato ineficiente. Y allá en los años 30 pues en plena depresión además, veía a los banqueros como parásitos, veía a los políticos como corruptos y veía a los extranjeros, a los inmigrantes como una amenaza. Y aparece un man que dice que les va a curar todos sus problemas. Ese man se llama Adolfo Hitler. El tipo no llegó con tanques, llegó con discursos, no llegó con fusiles, llegó con promesas, promesas de grandeza, de volverle la grandeza a Alemania. Bueno, entonces podríamos hablar de la República y la restauración del reino, promesas de empleo, promesas de orden, promesas de orgullo nacional, y sobre todo llegó con un enemigo. Entonces tenemos que tener un enemigo, porque ese es es que eso casi es que un manual, ¿no? El manual del autócrata, por ahí también hay una película, el manual del dictador. Entonces tienen que tener un enemigo. ¿Cuáles fueron los enemigos en ese entonces? Los judíos, los inmigrantes,
los comunistas, los intelectuales, los periodistas. La narrativa era simple y poderosa. Alemania no es pobre por culpa de sus líderes. Alemania es pobre porque alguien los está robando. ¿No les suena el discurso parecido? Los inmigrantes roban los puestos de trabajo, los inmigrantes se aprovechan del sistema de seguridad social, los inmigrantes se roban las casas y por eso las casas están... Hay que culpar a alguien. Y cuando una sociedad está desesperada, porque Estados Unidos viene en decadencia, desde hace décadas. Cuando una sociedad está desesperada, quiere culpables, no quiere soluciones complejas, necesita culpar a alguien. Hitler no inventó el antisemitismo. El antisemitismo viene de miles de años. ¿Cuántas veces expulsaron al pueblo judío? Yo creo que aquí hay personas judías. ¿Cuántas veces expulsaron al pueblo judío? ¿Cuántas veces lo esclavizaron durante la historia? Veamos la historia para que eso no es algo. El tipo no se lo inventó, pero convirtió eso en una política de Estado. Él no inventó el nacionalismo, pero lo convirtió casi que en una religión. Y es que fíjense, ahora tenemos discursos antimigrantes, discursos nacionalistas, discursos America Great Again, América lo primero, y lo convierten casi en una religión en donde no hay lugar a una discusión, a un debate, porque no queremos ver más allá, porque pensamos que la postura del otro está mal, ¿no? Destruir. El tipo no inventó el miedo, pero convirtió el miedo en un programa de gobierno. El miedo de que China se tome Groenlandia, el miedo de que Rusia se tome Groenlandia. Y ahora es una política, de la noche a la mañana apareció como una necesidad, ¿no? Como más que una excusa, realmente por el espíritu de la doctrina Monroe, ahora reencauchado en el año 2026. Entonces los judíos pasaron a ser los enemigos internos, los inmigrantes pasaron de ser trabajadores a ser los invasores, a envenenar la sangre del país, ahora porque necesitaban cuidar los genes y la cultura y la raza aria. La prensa pasó de ser vigilante a ser la traidora. Es que cuando uno ve los paralelos es horrible. Es horrible lo que estamos viendo hoy. Estamos presenciando, somos testigos. La justicia pasó de ser independiente a ser subordinada. Es que es igual, es igual. Departamento de Justicia ahora nombrado a dedo y hacen lo que quiere el mandamás de turno. Y todo con el apoyo popular, porque eso no lo han hecho solo. Todo con el apoyo popular. Italia, misma historia. Mussolini, que encarnaba la misión, la ilusión del orden, de poner orden pongan orden allá en la frontera sur. En Italia el panorama era similar. El país estaba empobrecido, la inflación destruía los salarios, las huelgas estaban paralizando la producción, el miedo del comunismo a que los invadiera el comunismo, el fantasma del comunismo crecía y la democracia liberal parecía incapaz de gobernar. Entonces aparece el Salvador, el Mesías, Benito Mussolini. Mussolini prometió orden, prometió disciplina, prometió restaurar la grandeza del Imperio Romano. ¿Qué prometió? Acabar con la corrupción, que es que el gobierno estaba derrochando mucho, prometió acabar con los sindicatos, prometió acabar con el caos, y su lema era claro: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. ¿Lo recuerdan? La democracia fue presentada como un aspecto débil de la sociedad. El pluralismo como decadencia, digamos, ser diverso era desorden. Y el Parlamento se convirtió en simplemente un objeto de decoración. La justicia era un instrumento de Mussolini. La prensa era para su propaganda, para el comité de aplausos, para que le ensalzaran todas las barbaridades que estaba haciendo. La oposición eran los traidores, ¿no? O sea, no podía opinar diferente porque eran traidores. Italia aplaudía, pues al menos había orden, ¿no? Pero el orden sin libertad solamente es una prisión elegante, esa es la realidad. Y la aventura imperial de Mussolini terminó en un desastre completo. Una economía destruida, un ejército humillado, un país devastado, dividido entre ellos mismos. ¿Hay alguien aquí de ascendencia italiana? Estoy seguro que muchos. Los mismos italianos todavía en pleno 2026 odian los del norte a los del sur y viceversa. Estamos hablando del año 2026 y todavía los del norte odian a los del sur. Todavía, imagínate. Y es el mismo país, ¿no? El que apoya al mismo equipo en el Mundial. Ni qué hablar de la Unión Soviética, Stalin y el terror como método. Conecto esto acá. Está
que se descargan. Porque mientras tanto los unos se consideraban de ultraderecha, los italianos y los alemanes, la Alemania nazi, los otros eran de izquierda, de la extrema izquierda. Y el modelo soviético, ¿no? Stalin tomó una revolución nacida para liberar al pueblo y la convirtió en una maquinaria de la muerte. Entonces, aquí no defiendo ni al uno, ni el de la derecha, ni el de la izquierda. Ambos han cometido las mayores barbaridades de la humanidad. Y pensamos que si estoy de izquierda, los de derecha son los malos. Si estoy en la derecha, los de izquierda son los malos. Ambos son los... Miren, estuve viendo un comercial que salió aquí en Colombia tratando de alguna manera, de bajarle un poquito la candela a la división. Y le preguntaban, escogieron personas de derecha y de izquierda y les preguntaban sobre ciertas cosas. Pasen al frente los que creen que tal cosa. Pasen al frente los que creen que tal cosa. Y de ambos lados pasaban. En lo fundamental, todos queremos lo mismo. ¿O quién no quiere una mejor sociedad? ¿Quién no quiere que no haya delincuentes? ¿Quién no quiere que tengamos trabajo? ¿Quién no quiere mejores salarios? ¿Quién no quiere que la inflación esté en control? Todos queremos lo mismo, no importa en el bando político o el ideal político donde nos encontremos. Todos queremos lo mejor para nuestro país, nuestra familia, nuestra sociedad, todos. No, lo que pasa es que los medios es lo que termina siendo esos pensamientos ultra herméticos que no puedo permitir que alguien que piense un tantito distinto a mí, porque lo único que es en donde estamos chocando es las formas y las vías, porque todos queremos exactamente lo mismo. En la Unión Soviética, hablando de la izquierda, pues la extrema izquierda, la colectivización forzada mató a millones de personas en Ucrania. Por eso los ucranianos odian tanto a los rusos, odian el modelo soviético. Y eso que fueron en el mismo país. La Rusia que conocemos hoy nació en Ucrania. En donde empiezan las purgas, ¿no? Porque todo el que pensara distinto, borrémoslo del mapa. Los campos de trabajo esclavizaron a generaciones literalmente enteras. Y los países vecinos todo el tiempo viviendo bajo una amenaza constante. ¿Les suena parecido a lo que estamos viendo en el 2026? Stalin gobernaba con miedo, con delación, con propaganda, con paranoia, todo generando miedo todo el tiempo entre la población. El Estado era omnipresente, la policía era, mejor dicho, omnipotente, podían hacer lo que se les daba la gana. La vida humana, nada, como trapo, no valía nada. ¿No han visto las imágenes en Minneapolis? Y sin embargo, millones lo veneraban. Stalin, lo mejor. Porque cuando el miedo es total, la verdad desaparece. Y luego se aliaron. Es que yo digo, miremos lo que sucedió, así como en la bolsa, que la historia no es que se repita, pero rima muchas veces, que los protagonistas de hace 80 años, básicamente lo único que hicieron fue mutar de nombre, reencarnar en otros personajes. En el 39 Hitler y Stalin, amiguísimos, firmaron el pacto, el de Molotov-Ribbentrop, en donde eso era un acuerdo cínico, criminal, un acuerdo que permitió repartirse el este de Europa. Dividieron a Polonia. Ah. Hitler dijo, amigo Stalin, ¿me dejas avanzar sobre Polonia? Sí, tranquilo. ¿Y tú me dejas avanzar sobre los países bálticos? Le dijo Stalin, sí, tranquilo. Amiguis, eran amiguis, ¿no? En, en, en el 39 se llamaban Hitler y Stalin, y ahora pareciera que fuera Trump y Putin, ¿no? Polonia la dividieron, las repúblicas bálticas fueron ocupadas, Finlandia fue atacada, Rumania fue desmembrada. Y fíjense, dos dictaduras ideológicamente opuestas, pero unidas por el mismo desprecio por la soberanía. Y la guerra comienza oficialmente, pero en realidad llevaba años gestándose. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que está sucediendo? ¿Qué tendría que ver con desempeño de los índices? ¿Qué tendría que ver con lo que estamos viendo en 2026? Volvamos al presente, porque hoy no tenemos camisas negras marchando por Roma. No tenemos la esvásticas en Berlín, aunque vi por ahí una manifestación que creo que fue en Ohio,
unos idiotas, porque no son sino unos idiotas, portando banderas nazis y haciendo el saludo nazi. Pero 2026, ¿yo qué está pensando esta puta gente? No, no bastaron 80 millones de muertos para entender que están volviendo a repetir la misma estupidez. Hoy no vemos las esvásticas libremente colgadas, ¿no? Pero sí hay grupos. Hoy no tenemos los gulags visibles, pero tenemos algo igual de peligroso. Cansancio social. Una, una ideología en un grupo de personas que creen que van a ser reemplazados y que todo es parte de un plan macabro de acabar con la raza blanca. ¿Qué tienen en la puta cabeza? Tenemos la polarización extrema, tenemos desconfianza institucional, tenemos una crisis migratoria terrible. Y cuando hablo de crisis migratoria, no solamente hablo de migrantes llegando a Estados Unidos o de qué está pasando internamente en Estados Unidos. Fíjense toda la crisis migratoria que también está sufriendo Europa. Bueno, países africanos, países latinoamericanos, que todos convergen a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Australia, toda esa migración que ha habido del sudeste asiático, de India, Pakistán. Tenemos guerras comerciales, líderes que concentran el poder, tenemos discursos de odio que se volvieron normal, ¿no? Decirle estúpido a un periodista hoy decirle fuck you a un trabajador en Ford, eso se volvió normal y ya lo normalizamos y está bien, y hasta lo aplaudimos, ¿no? Tenemos una desinformación masiva y tres figuras que hoy concentran el poder geopolítico global y un estúpido ahí dándoles leña, ¿no? Donald Trump, Xi Jinping, el de China, Vladimir Putin, el de Rusia, y el del comité de aplausos, que es cada estupidez que hacen, esto, lo retuitea, ¿no? Elon Musk. Pero hablemos de los gobernantes, tres tipos distintos, ideológicamente distintos. No hay nada más distinto que Trump y Xi Jinping, orillas opuestas. Tres sistemas distintos. China, el sistema chino es distinto al sistema ruso, es distinto al sistema americano, pero un mismo patrón. Un mismo patrón. Es el mismo patrón. Pues, ¿quién es el bueno? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Son una partida de mierdas. Tres distintos. Porque entonces ahora dice, es que yo soy comunista. Entonces apoyo a Xi Jinping. No, ni mierda. Son la misma mierda. Ahora con un sistema distinto. Y Estados Unidos, se vanagloria o se vanagloriaba porque hoy son la burla en el mundo. Es la realidad. Qué tristeza. Yo digo, ¿qué piensa este señor que tiene en la cabeza mandarle una carta que parece de un niño de 5 años al primer ministro de Noruega, diciéndole que como no le dieron el premio Nobel de la Paz a él, entonces ahora va más bien a pensar muy poco en paz, ¿no? Bueno, esa es la razón quizás por la cual no le dieron el premio Nobel de la Paz, porque ¿qué está pensando el señor cuando le envía una carta y además publica el primer ministro de Noruega, que además no escoge el premio Nobel? Y diciéndole que ahora, entonces ya su espíritu pacifista no va a estar tan alegre, sino que dando la excusa, están haciendo todo el camino para invadir Groenlandia. Estados Unidos ha sido durante 80 años el pilar del orden internacional, la potencia que garantizó la seguridad global. Gústenle a quien le guste. Lo pueden indicar de imperialista que metía las narices pero fue el que le dio equilibrio para que tipos como Putin, en otra época se llamaban Nikita Khrushchev, en otra época se llamaban Joseph Stalin, no, mejor dicho, si hoy no somos comunistas en América Latina, bueno, aunque hay por ahí ciertos tintes, si hoy no somos comunistas en América Latina, fue gracias a Estados Unidos. Porque al final le dio un equilibrio, ¿no? Pero ya venían cerquita, ¿no? Ahí tiene el ejemplo de Cuba.
Me parece que los cubanos tampoco aprendieron. Pero fue una potencia que garantizó la seguridad global. El motor del comercio mundial, o sea, el mayor comprador del mundo, Estados Unidos. El custodio del dólar como moneda de reserva hasta 1971. El arquitecto de las instituciones multilaterales, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, bueno, UNICEF, bueno. Pero hoy en el 2026 ese pilar está agrietado y Trump no es Hitler, Trump no es Mussolini, Trump no es Stalin, pero sí representa un fenómeno histórico conocido. Es que un líder populista en una democracia cansada es un cóctel que no va. Y yo he tratado de verdad, porque quienes me conocen a mí, porque ahora dirán que estoy tomando una posición política, pero es que si algo he sido yo en la vida, es equilibrado y poder reconocer que la persona que está frente a mí, que no piensa igual a mí, tiene también la razón, puede tener también la razón. Y quien me critica a mí no es mi enemigo, pero es que queremos siempre justificar algo de alguna manera sin reconocer, oiga, tal vez, quizás sí estoy equivocado. Y eso no es exclusivo de lo que está pasando en Estados Unidos. Mi país, Colombia, es la misma historia. Los de un lado no quieren reconocer lo que hizo el otro. Los de un lado no quieren reconocer lo que hizo Uribe. Los de Uribe no quieren reconocer lo que hizo Petro. Y sí, ambos tienen defectos, pero nos olvidamos de las cosas que ayudaron a construir, no a destruir. Y somos incapaces de reconocer eso y todo lo vemos como mal. Y le preguntan a alguna persona, ¿qué bueno me puede decir un demócrata? Le preguntan a un republicano, nada. A un demócrata que le preguntan, ¿de qué bueno puede decir un republicano? Nada. Estamos tan sesgados. Y entonces llegan esos líderes populistas en una democracia cansada. Y la narrativa es clara. El sistema está corrupto. Las élites traicionaron al pueblo. Los inmigrantes nos invaden, están envenenando la sangre de nuestro país. Aquí solamente mandan violadores, asesinos. Eso nos dijeron a todos los inmigrantes. A mí, y yo siento que a mí me lo dijeron. Yo no soy ningún violador, ni ningún asesino, ni vine a envenenar la sangre de ese país. Y sin embargo, con todo respeto, mis hermanos latinos allá fueron y le depositaron su voto. Aquí todo el tiempo nos dicen entonces que el sistema está corrupto, que las élites traicionan al pueblo, que los inmigrantes nos invaden, que los medios nos mienten, todo es ahora fake news, que los jueces son los enemigos, que la Fed sabotea la economía, ahora vamos detrás de Powell, que Europa se aprovecha de Estados Unidos, que China roba, que México también se la pasa desaprovechándose de Estados Unidos, que México exporta lo peor de su país a Estados Unidos, que abrieron las cárceles de Venezuela para mandar lo peor a Estados Unidos, a propósito que América Latina exporta migrantes que son malvados, corruptos, narcos. Es lo que somos. Y saben que es lo que está en la mente del americano promedio. Y la solución es igual siempre clara. Más poder en el Ejecutivo, menos contrapesos institucionales, menos aranceles, más deportaciones, más presión con los aliados, más confrontación. Y Groenlandia, Greenland, llama, no es solamente una isla, es un símbolo. Es la idea que el poder compra territorios. De que la soberanía es negociable, de que el orden internacional es transaccional. Y China, véanlo ahí calladito, que tanto criticamos a China y tanto miedo le tenemos a China, y lo vemos como el nuevo ogro, porque en los 60, 70, 80 el ogro para Occidente era la Unión Soviética, ahora en el 2000, 2010, 2020, cuando China está a punto de sobrepasar a Estados Unidos en la producción mundial. Él es el nuevo ogro, el nuevo enemigo. Hay que tener siempre enemigo. Hay una película, película documental que se llama The Canadian Bacon. No sé si alguna vez lo han escuchado. De Michael Moore. Michael Moore tiende a ser medio izquierdoso, pero es un crítico bueno. Y es una película tal vez de los inicios de los años 90. Se llama The Canadian Bacon. Y hablan más o menos la síntesis de la película. Cayó la Unión Soviética, nos quedamos sin enemigos. En Estados Unidos nos quedamos sin enemigos. Busquemos un enemigo. Véansela, está buenísima. Está buenísima. De Canadian Bacon se llama.
Se van a divertir, además que se van a reír, es casi que el retrato de lo que está sucediendo hoy. Y esa película fue hecha hace 35 años. Y se van a reír un montón. Y hay temas de economía y geopolítica buenísimo. Que China, corríjanme ustedes si estoy equivocando, si hay algo que no sé. Se habla mucho de lo de Taiwán, ¿no? De la potencial invasión de China a Taiwán. Pero yo no he visto a China invadir a nadie. Sí, hace años, hace décadas, con el Tíbet y todo. Pero, pero yo veo a China, que además me ha causado gracia, caminar las calles de Bogotá, donde me encuentro en este momento. Ya el miércoles regreso a Orlando, por cierto. Y encontrar que se está construyendo una línea del metro y ver una cantidad de chinitos por ahí, por las calles bogotanas, haciéndose selfies y con uniformes de obreros y todo. Y yo veo es que realmente hay realmente un socio comercial, no un socio que piensa invadirte, ¿no? Xi Jinping no necesita discursos incendiarios. El tipo no hace todo este ruido. Gobierna con control total. Control del partido, control del ejército, control de economía, control de información, control tecnológico. China ha construido el sistema de vigilancia más sofisticado de la historia. Ha eliminado la disidencia en Hong Kong, ha reprimido a minorías étnicas, ha militarizado el mar del sur de China, ha amenazado a Taiwán. No busca democracia, busca hegemonía. A ellos no les interesa la democracia. Y lo hace con una paciencia estratégica. Es digno de los chinos, ¿no? Y Rusia que vives de la nostalgia imperial, porque Putin gobierna desde la nostalgia. Nostalgia del Imperio Ruso, nostalgia de la Unión Soviética, nostalgia del poder perdido, porque su invasión en Ucrania es claro de que la fuerza vuelve a ser la herramienta legítima en la política internacional. La anexión de territorios, ya venían los campanazos en Crimea, la manipulación electoral, la represión interna, la persecución a los opositores. Rusia ya no es un socio, es un desafío al orden mundial. ¿Qué le critican a Venezuela? Rusia está exactamente lo mismo. ¿Hace cuánto está Putin en el poder? ¿99, 2000? Y el inmigrante, siempre como el chivo expiatorio del siglo XXI. En los años 30 fueron los judíos, hoy son los inmigrantes. Se los culpa del desempleo, de la inseguridad, del colapso de los servicios públicos, del narcotráfico, de la crisis actual. Se olvida que son la consecuencia, no la causa. Consecuencia de guerras, consecuencia de pobreza, consecuencia de corrupción, consecuencia de estados fallidos. ¿Por qué Venezuela se llenó, salieron tantos migrantes? ¿Por qué Colombia está lleno de inmigrantes venezolanos? ¿Por qué Brasil está lleno de inmigrantes venezolanos? Chile, Argentina, México, Estados Unidos, España. ¿Por qué están llenos de inmigrantes venezolanos? Panamá, Costa Rica. Un estado fallido. La misma historia que les estoy contando. Hace 27 años el apellido era Chávez. Cambia el apellido del personaje, ¿no? La cédula del personaje. Pero en política siempre el miedo vende más que la verdad. Pero el impacto económico que aquí debemos estar preparados, porque realmente suenan las alarmas. 0,89% están cayendo los futuros en este momento. Es cuando la geopolítica golpea los mercados. Y todo esto no es abstracto para nada. Impacta directamente, lo van a ver aquí en el mercado de valores. Usualmente los conflictos bélicos tienen un periodo en donde el impacto es fuerte durante las primeras semanas, el primer mes, los primeros meses, y luego continúa. Así estemos dentro del conflicto. Entonces, esto va a impactar en las bolsas de valores, en las tasas de interés, en las monedas, en el comercio global, en la inversión extranjera, en el crecimiento económico. Yo quisiera ver la respuesta. Piénsenlo. Lo decía no el primer ministro británico, pero algún miembro del Parlamento británico. Decía, todo el mundo le ha dicho a Trump que sí, que sí, que sí, que sí, tratando de llevarlo por la buena, porque entonces los impactos que puedan tener a nivel económico, el desastre que pueda producir a nivel económico con la imposición de aranceles. Y bueno, todo el mundo se lo lleva ahí. Pero es que esto ya está pasando de a esa manipulación, ¿no? Y ya le implementaron 10% de la Unión Europea. Las guerras comerciales generan inflación, la incertidumbre reduce la inversión, la tensión geopolítica va a elevar las primas de riesgo.
La erosión institucional debilita las monedas. ¿No se han preguntado por qué el dólar viene cayendo de la forma tan alarmante que ha caído? ¿En qué país de ustedes hace, bueno, excepto Argentina y Venezuela, ¿no? Que eso es un chiste. Discúlpeme, pero es la verdad. Economía es un chiste. ¿En qué país de ustedes no se ha revaluado su moneda? Peso chileno revaluado, peso mexicano revaluado, el peso costarricense revaluado, el quetzal revaluado, el peso colombiano revaluado, el sol revaluado. Bueno, Bolivia sí está ahí como un tema, pero que él tiene atada su tasa de cambio en Bolivia desde hace muchos años. La tiene fija. El real revaluado. Pues sí nos está afectando. La erosión institucional está debilitando las monedas y eso lo está sintiendo el mundo. El dólar, el euro, el yuan, el rublo no son solo monedas, son instrumentos de poder. Más del 76% de las reservas internacionales a inicios del 2000 estaba concentrada en dólares. Hoy no llega al 55%. Y lo que hacen contra el Banco Central, perseguir al director del Banco Central, básicamente es un atentado contra el sistema financiero mundial. Que la Fed no solamente es el Banco Central, es que de la Fed depende mucho de lo que está pasando. ¿Cuántas de sus economías están dolarizadas? Panamá está dolarizado, Ecuador está dolarizado, Venezuela está dolarizado de facto. O me equivoco, díganme de pronto si hay alguien de Venezuela. En Perú te reciben dólares y soles indistintamente. Entonces, mira, aquí me confirma, en Venezuela está todo dolarizado. Entonces sí afecta lo que está ocurriendo. Porque cuando se amenaza la independencia de la Fed, como está ocurriendo en este momento, por las pataletas de un tipo que juega a ser presidente, no es presidente, juega a ser presidente, pues se amenaza la estabilidad global. Conclusión, que la historia nos está observando, la historia no se repite exactamente, pero rima. Y hoy la rima es inquietante. Tenemos cansancio social, tenemos líderes fuertes, enemigos internos, discursos de odio, guerras comerciales, erosión institucional, nacionalismo, proteccionismo, toda la época de expansión, de globalización de los años 80, los años 90 y primera década del 2000 se vino a pique. Tenemos proteccionismo a todo dar, bloques de poder. Lo que falta es una chispa. Y la historia nos enseña que las chispas llegan. Y los europeos se van a cansar. Y los mexicanos se van a cansar. Y los venezolanos, hace rato, pues están cansaditos. Pues, ellos pobrecitos sí están cansados. De hace rato. Pero hace falta una chispa. Y esas chispas siempre llegan y terminan de crear un incendio. Porque la paz no se rompe de golpe, se desgasta, se negocia, se posterga, se relativiza hasta que desaparece. Y hoy en 2026 no es una advertencia. La pregunta no es si la historia volverá a juzgar, la pregunta es si aprenderemos antes de que sea demasiado tarde. ¿Y saben por dónde podemos empezar? Por nosotros mismos, por dejar nuestros discursos de odio, por pensar que si alguna persona piensa distinto a mí, es malo. No tratemos de imponer nuestras ideas. Hablemos con nuestras acciones. Hoy se utiliza la religión de una manera tan fraudulenta, porque decimos una cosa, lo que vivimos de dientes para afuera, lo que dice la Biblia, pero no actuamos en consecuencia. Si tú necesitas una religión para ser mejor persona, no. Entonces, sí nosotros podemos hacer algo. Hacer algo, no sé si será protestar, salir a las calles si no estamos de acuerdo, pero hacer algo es bajarle la espuma a la confrontación, es bajarle la espuma a los insultos, es no tener que agredirnos los unos a los otros, y menos entre nosotros. Nosotros somos el pueblo más lindo del planeta, pueblo más
multirracial, intercultural del planeta. Todos los que estamos acá nos congregamos en una sola lengua, nuestra hispanidad. Y nosotros, nuestro granito de arena puede ser quizás bajar la confrontación, ayudar a que el vecino baje la voz también. ¿Cómo? Bajando la nuestra también. Eso no significa agachar la cabeza y ser unos pendejos, pero, pero sí podemos hacer algo. Sí podemos hacer algo y es evitar esos discursos de odio. Es hacer que nuestra contraparte no entienda los gritos, no necesita entenderlo los gritos. Necesita entender que yo también quiero el mismo propósito, estoy seguro, que todos buscamos el mismo propósito, solamente que muchas veces nuestros caminos se han ido por lugares distintos. Una introducción bastante larga, pero de verdad que preocupa. Mañana vamos a ver ese VIX también disparado. No se les extrañe que mañana el VIX pueda crecer un 12-15%. Acá hay un indicador interesante, el indicador de reversión a la media de una página que yo sigo frecuentemente, porque en este momento se está cotizando 85% por su valor de la tendencia histórica, que es un poco más de dos desviaciones estándar por encima de la media, lo que indica que el mercado está fuertemente sobrevalorado. ¿Pero por qué importa? Porque este es un modelo básico basado en una tasa de crecimiento exponencial que va ajustando para el S&P 500. Entonces, permanecer continuamente por encima de esta línea, ¿ok? De esta línea de tendencia que sugiere que el mercado de valores debe seguir creciendo a una tasa de crecimiento continuamente más alta y tal crecimiento explosivo no es sostenible durante largos periodos de tiempo. Perdón. Pero ¿por qué importa esto? Porque ese es un modelo basado en la tasa de crecimiento exponencial ajustada para el S&P 500. Y eh, lo que siempre vemos es que cuando se presentan esas situaciones, siempre revertimos a la media. La reversión media es el principio básico de lo que simplemente entiéndalo esto, de lo que sube debe bajar. Y es una creencia común entre los participantes del mercado. Si bien los movimientos diarios del mercado de valores pueden ser muchas veces impredecibles, no, siempre son impredecibles, caóticos, los rendimientos del mercado de valores a largo plazo tienden a seguir una tendencia a la alza bastante predecible. Entonces, las desviaciones de esta tendencia pueden durar periodos muy prolongados, incluso décadas, tal como lo pueden ustedes ver, ¿no? La reversión a la media no es una estrategia efectiva para el corto plazo, sino más bien un indicador útil de la valoración del mercado a largo plazo. Aquí, digamos que la última gran acercamiento a reversión a la media fue el 2020, estuvo más cerca, y posteriormente fue el bear market del 2022. Pero fíjense en dónde nos encontramos actualmente. Ahora, no significa que venga una corrección muy fuerte ni mañana, ni la otra semana, ni el otro mes. Podría durar un muy largo periodo de tiempo. Pero, dada la inclinación en que se encuentra, sí puede revertir muy, muy feo, ¿no? ¿Qué porcentaje por encima o por debajo de la línea de tendencia? Al cierre del viernes, estamos en 6.940, es probable que regresemos a la zona 6.850. Nada de raro, o sea, tenga que mañana bajemos más de 100 puntos, que eso significa que estamos 85% por encima de la línea de tendencia de largo plazo. Obviamente esto se va ajustando, ¿no? Los valores se van ajustando, pero hoy por hoy nos encontramos 85% por encima de la línea de tendencia. Encontré esta gráfica de Charlie Vilelo de lo engañoso. Yo siempre pongo para explicar esto el ejemplo del tamal, ¿no? De los 100 tamales y el glotón que se come tres. No sé si recuerdan la anécdota. Em, que el mercado de valores, pues nos dice que rinde en promedio el 10%, pero la mayoría de los años no son promedio. Usualmente son extremos. Grandes ganancias, fuertes pérdidas. Y así es como se promedia a largo plazo. Entonces, a veces esperamos ese rendimiento tranquilito del 10% anual, pero mentiras.
Ese 10% anual puede estar compuesto de un 20% arriba y un 10% abajo. Podría verse de esa manera. Entonces, años realmente cercanos al 10% no hay tantos. ¿Cómo se comporta el S&P 500 cuando tenemos elecciones de midterm, de medio término? Se ha hablado mucho de las elecciones a medio término porque es altamente probable, por lo que están indicando las encuestas hoy por hoy, que el partido de gobierno pierda el control de la Cámara y pierda el control del Senado. Es altamente probable. Es más, Trump lo ha dicho abiertamente y lo ve venir. Las elecciones de noviembre, que si bien no fueron elecciones midterm, fueron elecciones especiales, fueron la evidencia de esto. Ciudades y condados y estados que habían votado republicano, fíjense lo que terminaron siendo. El swing está siendo demasiado fuerte. La cantidad de protestas de lo que está sucediendo, creo que, yo no sé, no sé, pero si el tipo de verdad quiere por lo menos balancear las elecciones de midterm, algo tiene que ocurrir. Pero como se están dando los acontecimientos, con todo este ruido que está sucediendo alrededor de Groenlandia, con todo lo que está sucediendo con lo del tema de ICE, de la forma en que lo están haciendo, porque alguien me dirá aquí, ay, pero es que Obama también deportó, pero sí, pero la gente la llevaba a una corte, tenía un debido proceso, pues, la escuchaba un juez. Yo no vi las barbaridades que se están cometiendo ahorita, tomando a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, no se le olvide allá que el que están sacando de ese carro, que tiene la colorcito de piel así como nosotros, esos son nuestros hermanos. Y los están persiguiendo, tratándolo a las patadas. La verdad, yo no lo vi en el gobierno Obama. Y el tipo se lo está, ya lo está diciendo Mike, ahora se me olvidó el nombre el speaker del Senado, Mike Johnson, es que es Mike Johnson, ahora se me olvidó, creo que es Mike Johnson. Corríjanme si estoy diciendo alguna barbaridad. Lo está diciendo el mismo J.D. Vance, lo está diciendo el mismo Stephen Miller, lo está diciendo el mismo Donald Trump. Mike Pence. No, no, es Pence. Pence fue el anterior, el vicepresidente del Donald Trump 1.0. No, Mike Johnson. Mike Johnson es el presidente del Senado. Sí, Mike Johnson, gracias. Ya le están diciendo que por favor voten por republicano, porque si no el periodo presidencial de Trump va a durar 2 años porque le van a hacer un impeachment. Pues yo no digo, no le ruega a las personas que vote, haga su trabajo bien. Eso es todo lo que tienen que hacer. Hagan su trabajo bien. Sí. El Speaker of the House, tienes una razón. Presidente sí, el mayoritario, el partido mayoritario. Es todo lo que tienen que hacer, hacer su trabajo eh, bien, es todo, ¿no? Dejar de decirle tantas mentiras a las personas que ¿cuáles son? ¿Alguien me puede nombrar cuáles son las 8 guerras que ha terminado el señor presidente? Que se van en gloria de que acabó con 8 guerras. ¿Alguien me puede decir uno? Entonces, en los años de midterm, los rendimientos suelen ser más bajos que, por ejemplo, el primer año en la oficina. Usualmente ya le empieza a pegar. Los midterms, podríamos ver que el rendimiento comparativamente con el 2025 y podríamos tener un año más tranquilito, pero puede ser un año muy volátil, ¿no? Especialmente por lo que está sucediendo. Ahora, yo les digo algo. Donde haya algún intento de conflicto bélico y esto caiga el 10, caiga el 20, el 25%, tengan sus billeteras listas. Esto va a ser una tremenda oportunidad. Ya vimos lo que pasó el año pasado con lo de los aranceles, ¿no? El tipo cuando la vea con el agua al cuello va a echar para atrás.
Vamos a ver. Así que tengan la billeterita lista porque eso también puede ser gran oportunidades. El Russell va mejor que el S&P 500 por 11 días seguidos. Este fenómeno se ha presentado 8 veces. Entonces, que el Russell ha estado positivo más que el S&P 500 durante 11 días seguidos. Pues, son 11 días que lleva, los 11 días de trading que lleva desde que inició el año en forma, ¿no? ¿Y cómo se comporta el S&P 500 después de que el Russell ha tenido un desempeño mejor que el S&P 500 por 11 días seguidos? Fíjense que trastabilla un poco, ¿no? No es como la estadística que les presentaba hace una semana y yo les había mostrado una gráfica hace tal vez unas 2 semanas en donde curiosamente los mejores años del Russell terminan siendo años malos para el S&P 500. Ay, Dios mío. Me meto aquí en la... El cambio de año. ¿Qué pasa cuando el S&P 500 gana más del 3% en ese cambio de año? Entre noviembre 20 y enero 19. Un año después, el S&P 500 termina siendo positivo el 95% de las ocasiones. Pero ha habido años duros, como en el 2020, ya sabemos por el tema pandemia, cayó el 32,8% en ese lapso. Eh, y tenemos por aquí en el año 2009 también, postrimerías de la crisis, que cae cerca de un 20%. Pero lo que podíamos ver, digamos, tratar de asimilar en esa situación es que podríamos tener unos días rojitos por delante, de acuerdo a lo que nos dice este inglés. Esta fue una gráfica que me sorprendió muchísimo, que ahí es donde yo hablo. Venga, hágame un favor, diga, ponga la palabra yo si usted vive en Estados Unidos. Y les voy a hacer una pregunta a todos los que viven en Estados Unidos. Pongan ahí la palabra yo. Les voy a hacer una pregunta. Gracias. Esta gráfica nos está mostrando los el seguro de salud, el precio de los seguros de salud, y nos dice que ha caído 19% en los últimos 5 años. Es un índice de los seguros de salud. Esto es del Departamento de Labor y Estadística, los mismos que hacen los datos del CPI. Venga, y ahí es donde dice, o sea, cómo le mienten, hijo de puta, a la gente, oye? Perdón, es que estoy tan... A mí ese seguro de salud no me ha hecho sino crecer. No he hecho sino crecer. Estoy pagando $1,800 mensuales por mi esposa y por mi hija. Porque la grande ya, como trabaja, tiene su propio seguro de salud. $1,800 mensualmente. Claro, yo pido que no, yo no tenga que hacer copagos, ni que cuando si visito la sala de emergencia eso sea lo mínimo. Sí, podría obtener más barato, pero un seguro más baratico podría ser de 1,400 a $1,500. Yo no sé dónde este coño de tu madre saca que es que ha bajado 19% en los últimos 5 años. Pues que yo no sé, o la gente es muy estúpida y cree las mentiras que le dicen en la cara, o yo estoy viviendo en una realidad paralela. Yo creo que yo estoy viviendo una realidad paralela, como la que hay en México con el fútbol. Perdón, se me salió. Y los seguros de auto es la misma vaina. ¿De dónde bajaron los huevos para yo ir a comprar? Mm. Ahora, pero este gráfico está manipulado por la izquierda, pero sí es el del gobierno, ¿no? Eso es el Departamento de Estadística del gobierno. Sí. Y ponen a dedo el director del departamento la oficina de estadística. Sí, yo creo que el gráfico está al revés, tienen toda la razón.
No, es que los políticos son unos expertos en mentirle a la gente y la gente dentro de su fanatismo no ve. Y quiero decirles, y ustedes me escucharon, fui tan crítico con Biden como lo estoy siendo ahora por Trump, de todas las tonterías que se estaban haciendo, de la desmadre que provocó ahí en la frontera con México. ¿Cómo era posible que estuvieran agrediendo a los de la patrulla fronteriza? Mire, ese desmadre, esto que está sucediendo hoy, nosotros somos los culpables. Los que iban allá en las moticos de Nueva York atracando a las personas, los que salían en redes sociales jactándose que les con una tarjetica roja les depositaban $1.000 mensuales por hacer nada, los que vivían a costillas, que estaba viviendo en un hotel pagado por el gobierno, gratis, llevo un año, chévere. Nosotros nos encargábamos de eso, de todo lo que está pasando ahorita. Somos también culpables de lo que sembramos, ¿no? Sin pagar y poner en red, sí, es que también, es que yo defiendo a mis hermanos, pero también hay que decir, cuando la cagan, la cagan. Retornos del S&P 500 desde 1928. Hasta el día viernes habíamos entrado en la zona de codicia del S&P 500, 5.940 puntos llegamos, pero fíjense, yo creo que mañana vamos a tener un golpe feo. Yo creo que vamos a entrar de una en zona de miedo. Este es el desempeño. Eh, Quiero mostrarles hoy por hoy cómo se acerca cada vez más a ser la compañía más valiosa del planeta, la compañía Google, en donde ya se encuentra en segundo lugar. Qué tremenda remontada la de Google. Llegó a tocar los $4 trillones de capitalización bursátil. Pero fíjense, ya cualquiera llegó a $4 trillones. Y eso lo veíamos como algo. Y llegó Nvidia, rompió el techo. Ah, no, yo también quiero, dijo Apple. Yo también quiero, dijo Google. Yo también quiero, dijo Microsoft. Y se montaron allá. Y ahora lo vemos como si nada, ¿no? Y ahora que veamos tan lejos los $10 trillones de capitalización bursátil, pues que se nos hace inalcanzable, van a ver que para allá va. Que si mañana veo rebotando, yo mañana veo más un sell-off, les cuento. Mira, ahí me acaban de mandar una foto en tiempo real, 3.39. Yo no sé dónde ha bajado la gasolina, pero a mí sigue, me toca por el pinche carro que tengo, me toca ponerle disque premium. Y 3, bueno, hace 2 meses estoy en Estados Unidos, 3.79. Pero fíjense, una que parecía como que nada, ¿no? Y Taiwan Semiconductor ya llegando a los 2 trillones. Es que ya hablar de compañías de 2 trillones de capitalización bursátil es el nuevo normal. Ya no hablamos de los megacaps. Ahora, si no tienes 4 trillones de capitalización bursátil, ya no eres un megacap. Para que se entienda una idea. ¿Saben cuánto le está pagando, cuánto le está ofreciendo Trump al gobierno de Dinamarca por Groenlandia? ¿Sí leyeron cuánto le está ofreciendo? Se- se- o- Fue un 700, ahora me hicieron 800 billones, fue lo que entendí que le ofreció por Groenlandia. 800, 700, 800 billones de dólares. Es decir, que con una compañía como JP Morgan compramos Groenlandia y nos sobra. Imagínense lo que significa hoy el tamaño de un país. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo más triste? ¿Saben qué es lo más triste? Cuando un obstinado de estos se le mete algo en la cabeza, mejor coger la platica y coma callado. En Colombia vimos algo muy similar en los años 80. Decían a los policías, recíbame la plata o lo mato. Plata o plomo, les decía Pablo Escobar. ¿Qué hace? Estamos literalmente ante un narco. Recíbame la plata o plomo es que vamos a tener. ¿Cómo le va en esta? Miren, es que curiosamente, yo no sé por qué, pero curiosamente, ¿no? Mañana es 20 de enero
Ya llegó el 20 de enero. Y el 20 de enero es el día más rojo de enero. Coincidencia, casualidad. ¿Qué carajo es para que el 20 de enero estemos ya 0,99% de los futuros abajo y que sea estadísticamente el día más rojo de enero? Pero bueno, veamos ahora aquí el desempeño de los sectores. El sector que mejor va en lo corrido del año es el sector de real estate y el sector de industriales. Siguen los industriales jalonando, perdón, también está el sector de energía. Sectores que, a excepción de los industriales real estate y de energía, no les fue muy bien el año pasado. Eh, Consumo defensivo tampoco le fue muy bien el año pasado y fíjense quiénes están liderando, que justamente en nuestro seminario de perspectivas hablamos de estos sectores, de energía, real estate, consumer staples y también hablamos del de materiales y el de, fíjense, materiales también 7,21%. Esos son los cuatro sectores que hablamos de oportunidades hace ya un par de semanas en nuestro seminario de perspectivas que hicimos para el 2026. Bueno, en Texas siempre la gasolina ha sido barata, ¿no? Acciones más shorteadas, encabeza la lista Amcor, tienen por allá Moderna, IREN, Supermicrocomputers, Charter, vuelve y sube a la zona alta ya 12, casi 13% de acciones en corto, quienes de repente quieren tomar una fotito al listado. Earnings para esta semana, mañana antes de que la campana suene vamos a tener a 3M, vamos a tener en la tarde a Netflix, a United, va a estar interesante en los earnings de esta tarde. A First National. El día miércoles, antes de que la campana suene, tendremos a Johnson. Johnson máximos históricos, ¿no? No, nos va a agarrar en máximos históricos Johnson. Halliburton, a Ally, Charles Schwab. En la tarde, Kinder Morgan el día miércoles. Dentro de las más importantes, el día jueves tendremos a Procter Gamble en la mañana, Huntington, tendremos también en la mañana McCormick. Oye, sí que están, los alimentos empacados sí que están pasando trabajo. En la tarde, Intel, que volvió a la zona de los $50, apoyado ahí por el gobierno. Eso sí, hay que aplaudírselo a Don Trump, al César lo que es del César, le ayudó bastante a la compañía, apoyando la industria nacional. Alcoa, Alaska Airlines. Y el día jueves tenemos a Schlumberger, tenemos a Ericsson, entre las más importantes. Ese es el calendario del mes. Las siguientes semanas que vamos a tener acción con nombres como Boeing, United Healthcare, General Motors, UPS, Microsoft, Tesla, AT&T, Waste Management, Apple, Nasdaq, Nokia. No, estamos llenos de nombres. SoFi, Verizon, Charter. Y ni se diga la que viene también, porque vamos a estar llenos de nombres, Chipotle, AMD, Pepsi, Pfizer, Google. Están bien dispersos los earnings, porque usualmente Alphabet va muy cerquita, aquí va usualmente en la tercera semana de earnings, pero bueno. Vamos a ver cobrar dividendos esta semana. Quienes quieran cobrar dividendos, hoy tenemos compañías como Colgate, como Banco de Santander Brasil, como CBS que van a pagar dividendos esta semana. Y dentro del calendario económico, bueno, hoy la bolsa estuvo cerrada por conmemoración del feriado de MLK, Dr. Martin Luther King Jr., que debe estar revolcándose en su tumba. Y yo creo que este debe estar diciendo en este momento, That wasn't my dream. Ese no fue mi sueño. Mañana hay una locución del señor presidente a las 8:30, perdón, el miércoles a las 8:30 de la mañana. Vamos a ver de qué va a hablar el señor. El día jueves nos van a dar los datos de GDP, los datos de PCE, que son los correspondientes al mes de diciembre, esos son los datos de inflación, y el día viernes tenemos el PMI de servicios y el PMI de manufactura. Bueno, mi estimada familia, llegamos a una planeación más, un poco reflexivo esta noche, un poco realmente entre triste todo lo que está pasando, pero pensemos que quizás no tenemos un arma empuñada ni tenemos un fusil en nuestra casa, pero nosotros podemos hacer algo mejor por nuestro vecino, con nuestro hermano, y es, no, vivamos de dientes para afuera, decir que somos buenos cristianos o buenos judíos o buenos budistas,
simplemente seamos mejores personas con nuestros vecinos, con nuestro hermano, con nuestra familia, con mi mamá, mi papá, con mi esposa, con mi esposo, con nuestros hijos. No podemos cambiar el mundo, pero al menos hagamos mejor nuestro mundo. Una feliz noche de lunes. Nos vemos mañana con un mañanero al lado de el gran Henry. Saludos.